Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, al programa Todos os libros, su libro, un programa de reseñas literarias dirigido por Alberto San Segundo, con el que grabamos unos días antes de la emisión y además grabamos pues vía telemática, con imagen, con sonido. Muy buenos días o buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Sí, buenos días para nosotros y buenas tardes para quien nos escuche en el horario regular de Todos los Libros Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Grabamos con antelación, no hay más remedio, es imposible seguir, por lo menos para mí, un ritmo como este, ajustándose necesariamente una hora, compatibilizando horarios, de manera que sí. Bueno, yo creo que los oyentes podrán disculpar este falso directo con el que salimos al aire cada semana. Bueno, pero yo sí que se me ocurre una reflexión que cuánto ha cambiado el mundo de la radio o el mundo de Radio Universidad en particular, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? Yo recuerdo aquellos atascos en los pasillos, cuando la radio además estaba en un sitio muchísimo más pequeño. Bueno, terminan unos programas, estar esperando a los colaboradores del siguiente programa, haciendo cola casi, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Y bueno, yo creo que ese cambio se puede aplicar a todo en general, Alberto. Sí, bueno, en el caso concreto de la radio, yo voy a barrer para casa, claro, Buscando Leones en las Nubes, el otro programa mío en Radio Universidad, empezó en abril del año 2000, es decir, se encamina hacia su año, su curso 22º, ¿no? Entonces, claro, en esos 22 años, como tú dices, el mundo ha cambiado radicalmente. Yo he pasado por 3 sedes diferentes de Radio Universidad, ¿no? En el edificio CES, primero, en los bajos de ese edificio, luego en pleno centro de Salamanca, en la antigua, lo que fue la antigua Facultad de Derecho, Traducción y Documentación, y ahora en el edificio de Investigación, Desarrollo e Innovación, en la calle Espejo, ¿no? Y efectivamente, las circunstancias, además, si añadimos la particularidad de la pandemia, que nos ha recluido a todos de un modo u otro en nuestras casas, todavía el escenario es muy distinto. Yo me recuerdo 20 años atrás yendo a la emisora con mis vinilos, poniendo las canciones en un plato un tanto rudimentario. Bueno, las cosas han cambiado radicalmente. Bueno, pero no, queda lo más importante, ¿no? Nos queda la palabra, que yo creo que hay alguna poesía, hay algún poema, Sí. creo que de la época de la transición, ¿no? Nos queda la palabra, se puso muy de moda en aquellos años. Pues en de palabra vamos a hablar precisamente porque la literatura es básicamente eso, Alberto, palabra, y en los últimos días aquí en tu programa, palabras algo exóticas, viajeras, que no sé si vamos a seguir viajando en el día de hoy. Sí, seguimos conforme a la pauta que sentábamos hace una semana, con un doble frente, por un lado novela negra, novela policíaca, pero además ambientada en un escenario, como también planteábamos la semana pasada, exótico, al menos desde la lógica de nuestra cotidianeidad salmantina o española o occidental, diría. Hoy nos vamos a Mongolia con un escritor de origen armenio, aunque en realidad él es francés, pero su creación novelesca más conocida, un comisario muy singular, de nombre casi impronunciable, hoy serán, como te puedes imaginar, si nos desplazamos a Mongolia, hoy serán impronunciables prácticamente todos los nombres de los personajes, de los entornos, de los contextos en los que nos vamos a mover. El comisario Geruldelger, que es la figura principal de una trilogía de este escritor Ian Manuk, Muertos en la estepa, Tiempos salvajes y La muerte nómada, son los 3 libros que en su título anteceden, en los 3 casos, el nombre del comisario, Geruldelger, de tal manera que no nos quede duda alguna que la serie está protagonizada por ese personaje. Son 3 libros que publicó en España Salamandra, en traducción de José Manuel Fajardo, también un traductor reconocido, en 2016, en 2017 y en 2019, el último, aunque su publicación originaria en la Francia natal del autor se corresponden con años bastante anteriores, 2013, 2015 y 2016 respectivamente. Son 3 novelas voluminosas, luego las mostraré, pero como con adjetivo que utilizo con frecuencia al referirme a este tipo de género, adictivas, de un magnetismo, de unas tramas realmente apasionantes, se leen, se devoran. Escritas, como digo, por Ian Manuk, que es un seudónimo de Patrick Manoukian,
Sí, además el apellido Manukyan sí que me suena a mí ya mucho, y a armenio precisamente, porque hay un Sí. diseñador afincado también en Francia y que ha hecho su vida en la moda en Francia, y que es precisamente también Manukyan. Ujú. Sí, pues ese origen está claro en Mm. su biografía. Es un hombre mayor, tiene ya 70 y tantos años, nació en el 48, creo recordar. Eh, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Sorbona y además también en Periodismo por el Instituto Francés de Prensa. Y es un personaje multifacético, con una vida personal centrada sobre todo en el viaje. Ha publicado también artículos y reportajes sobre turismo, fue propietario de una agencia de viajes, mejor dicho, propietario de una agencia de comunicación especializada en viajes, y tiene una obra muy variada de la que, al parecer, en España, yo por lo menos solo conozco estos 3 libros, pero incluye guiones para cómics, libros de viaje. Y una curiosidad con respecto a las novelas, tiene varias novelas, yo lo leí en una entrevista, su hija Zoe le retó en un momento dado a escribir 2 libros por año. Y él entró en el reto, lo aceptó, y al parecer escribe 2 libros por año, cada uno con un seudónimo diferente, perteneciente a un género diferente. Y bueno, esa tarea a la que se ha entregado desde el reto con intensidad ha dado como fruto, entre otros, estas 3 novelas protagonizadas por el comisario Gerald Delger, que le han dado al autor un reconocimiento mundial, porque ha tenido muchísimos premios específicos de novela negra y además ha tenido también la fortuna de ser traducido a muchas lenguas, ¿no? O sea, que son Pero libros. entonces es un doble autor, o sea, él publica bajo 2 nombres, Alberto. No, en este caso, no sé, él debe publicar, si es verdad lo de que cada año saca 2 libros con un seudónimo diferente, pues debe tener muchos nombres, ¿no? Pero estos son publicados los 3, la trilogía está publicada con el mismo seudónimo de Ian Manuk, que es la que encabeza la serie entera. Bueno, y yo no sé, ¿y por qué habrá elegido Mongolia este señor para situar allí su trama? No Bueno, sé si la trilogía entera acontece en Mongolia. Bueno, tiene escenarios diversos, pero el núcleo principal es Mongolia, claro, y las razones por las cuales lo ha elegido no sé si su origen armenio puede haber influido. En cualquier caso, el escenario es uno de los grandes alicientes de la serie. Y yo diría, 4 grandes razones que, a mi juicio, explican el éxito de los libros, y en cualquier caso para mí son las 4 grandes razones del interés que tienen los libros, ¿no? La ambientación es una de ellas, esta Mongolia, un mix entre una Mongolia rural, primitiva, tradicional, muy sugestiva, pero también una frenética, moderna, de un capitalismo desaforado, que sobre todo se centra en la capital, en Ulan Bator. Luego hablaremos de ello. Luego también está, como en otros casos, hay una cierta reiteración necesariamente en mis reseñas con respecto a novela negra, ¿no? Porque casi todas tienen unas virtudes que giran sobre los mismos ejes. Aquí también está la figura del comisario. El comisario es un personaje, bueno, como siempre en las buenas novelas del género, muy bien perfilado, con una personalidad propia muy atractiva, con una presencia muy poderosa que hace que los libros tengan entidad por sí mismos, solamente por la figura de este personaje. Segundo frente. El tercer frente de interés es, están todos los tópicos, en el mejor, pero también en el peor sentido, del género negro, de la novela policial. Tenemos asesinatos, corrupción, negocios sucios, intereses económicos oscuros, prostitución, contrabando, hay tráfico de mercancías prohibidas, muy raras mercancías, como luego veremos, personajes siniestros, mujeres espléndidas y mujeres fatales, en el caso de que no coincidan ambas categorías, policías o defensores de la ley y del orden, como puedes imaginar, honrados, insobornables, etc. De manera que es otro factor de interés, una recreación de los tópicos del género desde una perspectiva singular, pero a la vez aceptando las premisas básicas en las que se desenvuelve normalmente este tipo de literatura.
Y por último, el cuarto factor de interés son, como ya apuntaba hace un rato, unas tramas envolventes, adictivas, también algo confusas, como luego veremos, que exigen una participación muy activa por parte del lector, tramas que se abren a hilos que corren en paralelo a la línea principal, de manera que hay focos de atracción diferentes, alternativos, y que involucran a personajes, escenarios, como decía, con sede en Mongolia como centro, pero escenarios también muy diferentes, y por lo tanto, bueno, como ves ahora, si quieres, desarrollamos cada uno de esos cuatro Sí, bueno, factores. podríamos hablar, si te parece, primero del personaje principal, ¿no? De ese Sí, policía, Jerul Delger, que no sé sí, si es también es mongol o sí. está desplazado allí, ha llegado a otro lugar. No, no, es de allí. Me voy a atrever, la osadía absoluta, de decirte el nombre entero del personaje. Se llama Jerundelger Kaltar Wichiginken, que Fíjate. en su idioma significa regalo de abundancia de la familia perra de cara sucia. Y no tanto la traducción literal del nombre, como el hecho de que el nombre aluda a referencias tradicionales, linajes, etcétera, del país, es un elemento distintivo. Es decir, forma parte de ese color local que en este caso es muy acusado en las novelas, ¿no? Sí. Es un hombre, parece que mayor, en ningún caso, en ninguna de las tres novelas se menciona exactamente su edad, pero sí que está clarísimo, hay apuntas las referencias, la presentación del personaje a que se encuentra en la segunda mitad ya declinante de su vida. En muchas ocasiones se le llama, otros personajes se refieren a él como abuelo, y no solo por el respeto tradicional que imponen las costumbres del pueblo con respecto a los mayores. Es un hombre muy baqueteado por la existencia, muy duro, agresivo, irascible, sanguíneo, hasta violento en algunas ocasiones, a la vez es también sensible y emotivo. Se mueve sobre todo porque es comisario en la capital del país, en Ulan Bator, pero también con frecuencia, con ocasión de las tramas, se desplaza por los vastos territorios de las estepas, las montañas mongolas. Carácter torturado, corazón herido, un odio interior que acumula desde hace años. Solo contaré la razón de todo este Un hombre compasado, pasado, tormentoso. pasado tormentoso, y bueno, un hombre frustrado que se desliza, dice literalmente, hacia una nada fría y muda, un tanto desesperanzado. Todo parte de que 10 años antes del comienzo de las tramas que cuenta las novelas, cuando perseguía en el curso de una investigación la pista de unos responsables poderosos de un caso de corrupción a gran escala, alguien secuestró y mató a Kushi, que era su pequeña hijita, para presionarle y para que abandonara el caso. Esa muerte, la inmediata locura y abandono posterior de su mujer, Uyunga, y otra hija, Sara, que como consecuencia también de esos episodios, se distancia y acaba inmersa en los abismos de la droga, lo destrozan anímicamente, lo endurecen, lo llenan de odio, y en el momento en el que nos lo encontramos al comienzo de sus aventuras, chapotea en una vida literalmente deshecha, intentando permanecer a flote. Ese es digamos, el retrato psicológico del personaje, que se corresponde también con un retrato físico, ¿no? Porque es un hombre desastrado, muy grandón, con manos enormes. Su hija, esta Sara, un novio de su hija, le pregunta a la chica: un tipo mayor, mal afeitado, con la cara llena de arrugas, visiblemente al borde de una apoplejía de furia y vestido como un adefesio, ¿no podría ser por casualidad tu padre? Bueno, pues efectivamente su padre, y ahí también hay un rasgo una muestra de los rasgos de humor que existen, sutiles pero a la vez muy, muy, muy perceptibles en las diferentes novelas. Esta idea de alguien al borde diríamos, de la consunción, sin embargo, tiene otra contrapartida, que como decíamos es alguien noble, con principios,
y además en una dimensión que entronca con lo específico de Mongolia, alguien con unas creencias espirituales un tanto difusas, enraizadas en las enseñanzas tradicionales de su pueblo y también con este propósito de fondo de mejorar la vida, unas buenas intenciones, mejorar la vida de sus conciudadanos y sus allegados, ¿no? Él se describe a sí mismo en un párrafo perdón, muy rotundo, pero también muy clarividente, ¿no? Que no me niego, o sea, que no me resisto a leer, como dice: soy un policía viejo y cansado. Pasarme los días persiguiendo a tipos de mierda como tú, le dice a un personaje, me ha jodido la vida. He perdido amores, muchos amigos, buena parte de la salud y mucho tiempo. Y al final concluye su reflexión diciendo: al punto de que hoy soy solo un poli desengañado que no tiene gran cosa que perder. Yo creo que aquí de nuevo también este es una fotografía, un retrato perfecto que transmite, yo creo que a nuestros oyentes, con qué tipo de personaje nos estamos encontrando, ¿no? Es un hombre creativo también, muy generador de vida simultáneamente y bueno, con mucho encanto para las mujeres. Hay muchas mujeres, hay personajes femeninos muy sustanciosos en las novelas de Ian Mann. Me comentabas que había muchos paréntesis, Alberto, ¿no? En la novela, que hay desplazamientos, digamos, hacia otros hechos, que no es una trama única y lineal, sino que hay como muchos paréntesis, muchas llamadas, ¿no? Y que eso requería además una postura y un poco de esfuerzo por parte del lector. No sé si quieres adentrarte un poco en todo eso. Es verdad, sí, pero que quiero hablar de ello, sin duda. Quería comentar simplemente, como corolario a la presentación del personaje, que hay también algunos personajes secundarios de entidad. Está Solongo, que es una mujer muy bella, que es una forense, vive en su yurta. Yurta es la construcción tradicional mongola, que la tiene, sin embargo, enclavada en el corazón de la capital tan caótica como es Ulan Bator, y que, bueno, está rodeada por su trabajo de muerte, de cadáveres, de cuerpos despedazados, le aporta eficacia y rigor profesional a las investigaciones de Gerult Delger, que es un poco más intuitivo, un poco más, diríamos, espiritual. A la vez le da, bueno, es la compañera que equilibra su vida. Está también Oyun, que también es una mujer, una inspectora, también muy guapa, que está más occidentalizada, aparece al principio como secretamente enamorada de su jefe, es una mujer empecinada, concienzuda. Los personajes femeninos son muy potentes, muy decidida, muy valiente, arriesga su vida constantemente en los casos en los que se implica, y luego hay también una pléyade de personajes secundarios que quizá ya no merece la pena mencionar, ¿no? Sí, comentar lo que tú planteas, ¿no? Hay muchas vías paralelas, 3, 4, hasta 5 ocasiones vías paralelas que hacen a veces confuso el abrirse paso en el libro, exigen esa participación activa, ¿no? Entonces tenemos, bueno, aparición de cadáveres, escenas que son de difícil interpretación según la lógica convencional y que apelan a esta vertiente, diríamos, mística, un tanto esotérica, de las creencias tradicionales mongolas. Hay asesinatos, desapariciones. Los inspectores tienen que moverse en localidades, incluso en continentes diversos, en tramas que no tienen aparente conexión, pero que luego acaban confluyendo en historias comunes, en donde aparecen todos los grandes temas del género negro, la corrupción política y policial, el espionaje, los servicios secretos, abiertos además a argumentos un tanto, no solamente las redes de crimen organizado, sino que fraudes económicos, saqueos empresariales, hay sicarios impasibles y sin escrúpulos, hay decenas en los 3 libros de asesinatos, de tiroteos, de ejecuciones, de torturas. Luego está pues todo tipo de gentes, de personajes patibularios, de ambientes sórdidos, y la acción se mueve, como decíamos, bueno, está en Mongolia fundamentalmente, pero hay flecos en Normandía, en Quebec, en Nueva York, en Rusia, en Australia, y hay militares mongoles y policías de jurisdicciones muy variadas, espías alemanes y británicos, hay antiguos nostálgicos del orden soviético ya periclitado, nacionalistas
mongoles xenófobos, muy fanáticos, ángeles del infierno pasados de peso, añorantes del nazismo, empresarios coreanos, informadores chinos, estrategas uzbecos y kazajos, periodistas franceses, miembros del gobierno. Bueno, como ves, se abren a unas dimensiones muy, muy, muy variopintas que por un lado son interesantes, son atractivas, pero que a la vez revelan, a mi juicio, también algunas de las deficiencias de los libros, ¿no? Que, bueno, sí, tenemos ese ritmo ágil, esos diálogos vivos, esos personajes atractivos, esa ambientación local y no solo muy interesantes, pero hay también una cierta previsibilidad en el tratamiento y luego una cierta, diríamos, redundancia en los tópicos, la parte más negativa, en los tópicos del género. Entonces esa idea de los poderes ocultos que manipulan unas fuerzas tenebrosas, económicas, que depredan el mundo sin más norte que el propio beneficio. Están las habituales referencias a la corrupción de los gobernantes y entonces ahí se intercalan tramas conectadas con esa idea. Tenemos el tópico del policía que diríamos, íntegro, que se enfrenta al entorno, a los superiores, a las autoridades, incluso el dibujo... ¿No aparecen policías corruptos? Porque me hablas que la corrupción es uno de las protagonistas, ¿no? de estas novelas. No sé si hay policías corruptos también. Claro, está la corrupción en todos los frentes, en todos los ámbitos, también el de la policía, ¿no? Y está también, incluso en la descripción del personaje principal, otro elemento recurrente que quizá a veces suena un poco cansino, esta idea de la miseria interior del personaje, el personaje compasado, el personaje torturado, angustiado, que a veces se incurre en una cierta insistencia, ¿no? Luego los personajes femeninos sí, son poderosos, tienen un peso sustancial, pero a la vez también caen a veces en el tópico, ¿no? Esta idea de mujeres de cuerpos perfectos, que bueno, se entregan a veces para conseguir sus fines, se entregan a los personajes de turno, ¿no? O a la vez también en el otro papel de seducidas por el magnetismo de unos detectives carismáticos, ¿no? Y arrebatadores, ¿no? Luego, como singularidad de estas tres novelas, pero también con un elemento que tiene la doble vertiente, positiva, atractiva, porque es diferente, pero también que hace dudar, es este recurso constante en las tres novelas a las fuerzas, una especie de fuerzas sobrenaturales para explicar ciertos acontecimientos que por la vía racional o la vía lógica sería difícil de entender, ¿no? Una cierta, por lo tanto, artificiosidad en lo que las novelas, por otro lado, tienen de más original, ¿no? Que es esta idea de, bueno, de repente fuerzas misteriosas, en un monasterio, un monje acaba de dar animales que encarnan unos ciertos poderes infrahumanos o sobrehumanos que explican aspectos de la trama que si no podrían entenderse, como digo, desde un punto de vista lógico, ¿no? Hay también una cierta impostura en la presencia constante. Es muy interesante, pero a la vez puede llegar a chirriar, suena un poco como forzado, ¿no? La presencia de, diríamos, la cultura, las citas cultas, ¿no? Los tres libros están llenos de, bueno, Dino Buzzati, Victor Hugo, muchos poetas franceses, Irene Nemirovsky, Isaac Bashevis Singer, Sófocles. Hay muchas referencias cultas que a veces parecen metidas con calzador, ¿no? Aunque de verdad le dan empaque, le dan una dimensión más rica a la novela, ¿no? Y como decía, esta cuestión de la filosofía ancestral, entonces unas voces de ultratumba guían los pasos del personaje o de los personajes y los llevan de esta manera a solucionar algo que
por la vía convencional no podría solucionarse. Unos sueños premonitorios. Es verdad que el papel del sueño en nuestras vidas y además un Bueno, cierto fíjate, valor, ya desde Freud sabemos, ¿no? Que claro, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de la claro, un gestión de las cierto valor personas. anticipatorio, ¿no? Ujú. Claro, pero que ese valor anticipatorio del sueño te dé una pista realmente inaccesible por otras vías. Entonces, bueno, suena también, a mí me recordó en algunas ocasiones a ciertos recursos que utiliza Tarantino en Ujú. algunas películas, ¿no? Estos monjes, bueno, que se mueven de manera imperceptible, pero a la vez categórica, ¿no? Como a lo kung fu, ¿no? Que inmovilizan al enemigo amenazante Yo con creo un que ahí apenas un gesto. es el Oriente. Yo creo que en parte el Oriente también es eso, ¿no? Y bueno, Mongolia no deja de ser Oriente, yo Claro. supongo, ¿no? Por lo tanto, está esa ambigüedad de la atracción, de lo novedoso, de lo interesante, pero a la vez, bueno, encierra una cierta... Para quienes como yo somos bastante racionales, uno no deja de leer con escepticismo. De manera que ese efectivamente sería el segundo foco de interés, ¿no? Cómo se incurre en los tópicos del género negro, pero es decir, en cuanto a personajes, tramas enrevesadas, escenarios diferentes, diríamos, problemas, diversos crímenes, etcétera, etcétera, con un enfoque original, ¿no? Ujú. El tercer frente era el carácter subyugante de las tramas. Y aquí sí que quiero ir presentando cada uno de los libros con un cierto detalle. Vamos a ver, porque quiero verlo yo también. No sé si se Hayam ve, aquí está Manut, la lluvia. Geruldeger, muertos en la estepa. Este es el primero de los tres, como Qué ves. bonita portada tiene además, Alberto. Esa Y es la lluvia. esa es la casa típica de Mongolia, Esa es la esa choza. tradicional. Ujú. Entonces, en Muertos en la Estepa, Bueno, la trama el libro además es bonito, tiene las tapas bonitas, Alberto. Está bien sí, bueno, la encuadernación es bonita. es la serie Black de la Mm, editorial Salamandra, que mm, sí, es muy cuidada desde el punto de vista formal, ¿no? mm. La trama de Muertos en la Estepa reside en torno al desencadenante último, los metales raros. Son 17 elementos de la tabla periódica que tienen propiedades extraordinarias y que tienen en este momento, en el mundo entero, un incalculable valor, porque Mm. bueno, su presencia estratégica en la producción de las tecnologías eólicas, los motores híbridos, los paneles solares, etc. Y bueno, son esos metales muy abundantes, al parecer, en el subsuelo mongol y por tanto despiertan la codicia de opacos grupos económicos y bueno, el interés de más de un político corrupto. Entonces la novela surge a partir de un hecho, aparecen 3 geólogos chinos y 2 prostitutas que aparecen torturados y salvajemente mutilados y asesinados en una fábrica abandonada de Ulan Bator. A la vez, a decenas de kilómetros, en la estepa mongola, unos campesinos desentierran por azar el cuerpo de una niñita que está sepultada junto con su triciclo 5 años atrás, y a partir de ahí Geruldeger y su equipo inician las investigaciones para esclarecer los diferentes hechos y luego a partir de ahí todo se complica, todo se enreda, aparece una banda de nazis autóctona, hay un doble juego ilegal de algunos miembros destacados del departamento de la policía, proliferan, se multiplican los crímenes, las venganzas, las represalias, y como gran marco de referencia final, como telón de fondo final, tenemos la implicación de gobiernos y lobbies chinos, coreanos, rusos, mongoles, europeos y canadienses en negocios que parecen cruciales para el equilibrio geopolítico del mundo. Manuk, el autor, cita hace que uno de sus personajes repita una frase de Deng Xiaoping, el dirigente chino, ¿no? Los árabes tienen petróleo, nosotros los minerales raros. Y ese será el núcleo de una de las claves explícitas del libro, ¿no? Bueno, y los rusos la llave del gas, ¿no? Ahora en estos días que estamos viviendo además, yo creo que muy bien traído también esta novela. Sí, muy actuales en definitiva, Mm, sí, sí. ujú. Tiempos salvajes es el segundo, y de nuevo tenemos un personaje, en este caso, Una chica. mongola. Transcurre un año después de los acontecimientos de la primera novela, hay muchas tramas que interfieren, aparece de entrada un cadáver de un ser humano a lomos de su caballo y que aparece sepultado por un yak caído supuestamente del cielo, todos congelados.
Por otro lado, en las extensiones vastísimas de la Mongolia desértica, un hombre aparece en una pared rocosa, muerto, en una pared rocosa a la que solo ha podido acceder si ha caído desde alturas imposibles. Por otro lado, en una gravera aparece el cuerpo de un individuo asesinado hace 10 años. En Normandía, en el puerto de Honfleur, muertos de sed, encerrados en un contenedor, nos encontramos con los cadáveres de 7 chicos, 7 niños. A partir de ahí se arma el talento de Manuk, un puzzle enrevesado que incorpora tráfico de niños, contrabando de mercancías robadas, vino, champán, perfumes, mafias policiales, monstruos sociópatas, militares corruptos, ciudades fantasma, indetectables incluso para Google Maps, minas de uranio clandestinas, por el camino se cuelan personajes reales como Vladimir Putin, el enemigo. Hablando de Rusia. Jodorkovsky, no, el enemigo de Putin, este oligarca, que en Krasnokamensk, una ciudad devorada por la radioactividad, bueno, ciudad en la que surge gran parte de la trama, o se desarrolla gran parte de la trama. Es una ciudad, esta de Krasnokamensk, es una ciudad radiactiva, aquí comemos uranio, bebemos uranio y respiramos uranio, se dice, y es el lugar favorito del régimen ruso para ablandar a sus opositores, ¿no? Y a partir de ahí, esa madeja enrevesada se va enrevesando cada vez más, un cierto caos. La primera novela es impecable, la segunda y la tercera el caos, la confusión se adueñan en ocasiones del lector, no ya obligan a trabajar en la lectura, pero además a veces sin éxito, a veces uno se confunde realmente, ¿no? Por el exceso de información, yo creo que quizás quiere contar demasiadas cosas, ¿no? Pero recuerda claro. Un poco lo que tú lo has comentado, un puzzle, ¿no? Lo que hacemos con los puzzles, ¿no? De sacar todas las fichas, ahí está eso, vamos a montarlo, ¿no? Para que esto todo al final encaje. A mí eso como lector, y como lector en particular de novela negra, me parece muy atractivo, ¿no? Porque realmente te supone un reto. Esa exigencia no solamente te dejas llevar por la trama fluida, sino que además participas, te involucras, ¿no? A mí me parece interesante. Pero en este caso, en algunos casos, en la segunda novela y sobre todo en la tercera, la multiplicación de tramas roza el caos. Especialmente, como digo, en la tercera. Aquí de nuevo vemos un jinete en la estepa mongola. Estamos hablando de la muerte nómada, que se produce 4 meses, la acción, 4 meses después de los hechos de la segunda novela, ¿no? Y bueno, una mujer mayor busca a una hija desaparecida, de nuevo frentes diferentes que acabarán confluyendo. Otra mujer más joven quiere saber quién es el hombre quemado vivo en su yurta, una yurta aparece calcinada. Hay unos jóvenes artistas que están de excursión en la estepa mongola y se encuentran con un cadáver que está dispuesto de una manera que parece hacernos pensar en un crimen ritual. En una extraña alfombra cubre una carretera perdida en un valle rural 4 cuerpos destrozados. Por otro lado, una geóloga canadiense informa que ha desaparecido uno de sus colegas. Un millonario mongol es defenestrado en un rascacielos neoyorquino. Un directivo australiano de una compañía minera es encontrado muerto en Perth. Como ves, los escenarios son muy variados. Luego hay una mujer alemana, huidiza, misteriosa, que campa a sus anchas en Ulan Bator, dejando a su paso un rastro de cadáveres. Todo esto hace que Gerult Degger, que a estas alturas está un poco retirado de la vida pública, está al margen de las funciones policiales, busca el reposo en un monasterio perdido en el interior de la Mongolia más remota, se ve involucrado y, bueno, a partir de tantos focos diversos se entrecruzan las tramas en un entramado un poco caótico, como digo, de maquinaciones, conflictos, negocios turbios. Ahí tenemos a los servicios secretos, hay espionaje que afecta a media docena de países, hay también especulación, ultranacionalismo fascista, fraudes internacionales de todo tipo, con minas de oro, uranio y estos minerales de importancia estratégica por medio. De manera que, como ves, interesantes las tramas, con este punto negativo de la confusión. No son obras, a mi juicio, intachables, pero muy atractivas también por esa dimensión de la complejidad argumental.
Y la propia formación, ¿no? Del autor, ¿no? Porque me comentabas que Claro, ha escrito mucho sobre el tema viajes, ciencias políticas también como formación, políticas, derecho, periodismo. periodismo, derecho, con lo cual pues tiene un bagaje cultural Eso importante que es, supongo que se nota también mucho en las novelas. eso es, eso es, ¿no? Y luego, sobre todo, el principal foco de interés, que como decía, es Mongolia. Si estamos hablando estas semanas atrás, ¿no? De que un libro siempre es una invitación al viaje, un viaje estático quizá, ¿no? Desde el sofá de nuestras casas, este es una invitación al viaje dinámico. Da muchas ganas de ir a Mongolia, ¿no? Porque Yo no es... sé si lo conoces tú, no, no, cuál no, es tu caso, no, no conoces no, Mongolia. no, no, Mongolia no lo conozco. A mí me gustaría, está en la mente, pero bueno, ya probablemente está desde hace muchos años, ¿no? Ya no, probablemente no lo haré nunca, ¿no? Un viaje que entronca también con un libro que presentábamos hace unas semanas, ¿no? El de seda, ¿no? Un viaje por la ruta de la seda. Es decir, que parta, diríamos, desde Venecia, como Marco Polo, y atraviese el sur de Europa, pase a Asia por Estambul, y entre ya en todas estas repúblicas, hoy repúblicas de nombre, bueno, casi impronunciable, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, Mongolia, China, el sur de Rusia, claro, para llegar, pues, vaya usted a saber, incluso hasta Japón, ¿no? Un viaje. He leído hace unos días, pero claro, es otra cosa, ¿no? He leído hace unos días que hay un viaje en ferrocarril que va desde Lisboa hasta, no sé exactamente qué sitio, pero muy al extremo oriente, no recuerdo exactamente, yo creo que era quizá Hong Kong, no recuerdo con detalle, pero claro, es un viaje en tren, pero no me parece negativo el viaje en tren. Es un viaje en tren, lo que me parece negativo y mi tono peyorativo viene a partir de lo que voy a decir ahora, yo creo que es de 19 días o de 21 días. Es decir, bueno, sí, te metes en el tren, efectivamente disfrutas, pero no puedes bajarte cada 5 minutos y demorarte en los sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, una experiencia de ese estilo sí que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, Y la verdad es que estando... también el mundo de los viajes está evolucionando mucho, Alberto. Hay propuestas de viajes muy, muy interesantes, ¿no? Que no era lo Sí, típico que se hacía antes, bueno, que te ibas a un sitio y estabas allí los 4 o 5 días de rigor y ya está, sino que ahora hay unos MIS y yo creo que también que se esfuerzan mucho, ¿no? Los tour operadores para programar viajes realmente interesantes, ¿no? Con rutas, claro, pues eso, la ruta de la seda que tú comentabas, yo no sé si estará patentado ya eso, sí, pero sí. si no, que lo patenten porque puede ser muy buena No, idea. no, no, ya hay muchas compañías, agencias de viajes que organizan diferentes trayectos de la ruta de la seda. Sí, sí. No, y todo. Evidentemente las compañías de viajes tienen que multiplicar, porque claro, son muchas, tienen que multiplicar, captar clientela, ¿no? Son muy interesantes. Yo hice alguna vez, uno de ellos, los viajes literarios. ¿No? Sí, me Estuve comentaste en Inglaterra, creo en que... Inglaterra de Jane Austen, ¿no? En donde Ujú. vas, bueno, pues eso, seguir, por ejemplo, hay viajes, ahora que se cumplen este año, este 2022, los 100 años del Ulises, de Joyce, ya hay viajes por Dublín, de Joyce, de Ulises, que va recorriendo los escenarios de las novelas, ¿no? Valladolid, y me estoy desviando de Mongolia, Valladolid tiene un recorrido, que no sé si Salamanca tiene alguno similar, un recorrido por los escenarios de El hereje, la Ujú. novela de Delibes. De Mm. manera que sí, La ¿no? Hay última novela de Delibes. muchas alternativas. Mongolia es muy atractivo, a priori ya está en ese imaginario del viajero, pero la lectura de estas tres novelas nos despierta todavía más el interés en esa doble vertiente que confluye también de tradición y modernidad, ¿no? Bueno, ese marco Tenemos, geográfico entonces destaca en Mongolia, aunque claro, también en un mundo global, él dices que bueno, que nos lleva a muchos sitios, ¿no? A Australia, a sí, Francia, a Normandía, creo que has comentado, a muchos sitios realmente, sí, pero pero el centro es Mongolia, claro, ¿no? De ahí parte todo, digamos, la irradia presencia todo. la presencia de las otras localidades es episódico, en tanto que hay crímenes, por ejemplo, o incidentes, o sucesos, o documentación que hay que pedir y buscar en localidades de todo el mundo. Pero el núcleo central de la trama, desde donde se mueve el investigador, es Mongolia. Y dentro de esa Mongolia tenemos el lugar donde reside su departamento, es decir, la capital, Ulan Bator, la segunda ciudad más contaminada del mundo, una especie de caos hecho de piedra y polvo,
de hormigón y de cristal, en donde los personajes se mueven, como se nos dice literalmente, entre efluvios de gasolina pésima y mal quemada, sin visión más allá de 10 metros de distancia, a causa de una neblina amarilla que asfixiaba la ciudad desde el amanecer, una ciudad realmente dantesca, en donde los edificios altos y rotundos coexisten con unas cloacas que dan albergue a miles de personas, y todo esto aparece en la novela, son escenarios de algunos de los episodios de las novelas, cloacas que atraviesan la ciudad con miles de personas sin hogar habitando en ellas, entre pestilencia, inmundicias, cucarachas, ratas, criminalidad subterránea. Una ciudad que va en fuga, dice Manuk, hacia un porvenir desenfrenado y también completamente materialista, con restaurantes de lujo, modernos gimnasios, discotecas luminosas, es decir, todo este crecimiento de una urbe moderna, pero a la vez caótica, en contraste con una Mongolia perfecta, idílica, de tierras infinitas, de horizontes sin límites, de montañas encrespadas, en donde aparece también un paisanaje tradicional, las yurtas, como decimos, pero también vemos una mujer con un deel, o dil, no sé cómo se pronuncia, de satén azul, que se ocupa de sus ovejas, otro hombre inmóvil a caballo, con su larga urga, que es la lanza tradicional, horizontal, bajo el brazo, unos jinetes que galopan entre el sudor de los caballos y el redoble de los cascos, niños curtidos por el sol, corriendo detrás de un perro amarillo, la Mongolia de la cultura nómada, del misticismo, de la comunión con la naturaleza, una Mongolia muy atractiva, evidentemente mucho más atractiva que esta Ulan Bator desaforada y caótica, ¿no? Una Mongolia, se nos dice, que llegó a reinar sobre la cuarta parte del mundo y que ahora, ante la mirada triste y desesperanzada de un derrotado Gerut Delger, cito literal, se encuentra en una encrucijada, después de un pasado histórico glorioso con Gengis Khan, una cultura nómada que ha durado más de 1000 años, 3 generaciones seguidas de régimen soviético muy duro, y luego un sistema liberal capitalista a la China, se encuentra en el presente en el que nos la encontramos los lectores a partir de estas 3 novelas. Aquí hay un resumen estupendo de lo que ha sido, de lo que es Mongolia y de lo que vemos como lectores, ¿no? El rastro casi imperceptible del glorioso pasado histórico de Gengis Khan, la cultura nómada de más de 1000 años que está muy presente en los libros, las 3 generaciones del régimen soviético férreo que también se nota en las autoridades, en los gobernantes, etc. Y por último, este caos delirante de polvo, de humo, de contaminación, de corrupción del sistema capitalista sin freno a la China. De manera que todo esto es muy, muy atractivo. Sí. Y bueno, despierta el interés por viajar también. Desde luego, desde luego. Y bueno, nos presenta pues una gran desconocida, ¿no? Mongolia, porque lo de los nómadas sí que lo tenemos más presente, ¿no? Y pensamos en Mongolia en una sociedad muy primitiva, nómada, en las llamas, o el yak creo que es el yak, y en los caballos, ¿no? Y en esas grandes llanuras y en el frío, ¿no? Que creo que también es muy fría Mongolia, pero no es mucho más desconocida esa vertiente que tú comentas, ¿no? La moderna Ulan Bator. Claro, pero fíjate que con respecto a lo tradicional, el libro está plagado de referencias, por ejemplo, a tradiciones, ¿no? Las fórmulas de cortesía para entrar en las casas, la protección de los viajeros. Curioso, ¿no? Quienes despiden al viajero deben salpicar gotas de leche desde la puerta de la casa, de la yurta, en los 4 puntos cardinales, como muestra de buena suerte, ¿no? Como modo de proteger en su viaje al viajero, ¿no? Por ejemplo, conocemos las estrictas prescripciones en la preparación de las comidas, que son muy apetitosas. Está llena de comida, de mucha gastronomía, muchos platos, ¿no? Pero hay que seguir rituales en la preparación adecuada de los diferentes alimentos, ¿no? Por ejemplo, está también muy presente las reglas de, diríamos, respeto y decoro en los enterramientos. Cómo se conservan los patronímicos que se vinculan a cada clan. Están
los ungüentos y los remedios tradicionales para curar las enfermedades. Y está en conjunto esta dimensión espiritual que bueno, ya se adentra en las conexiones, en lo que está dentro de nosotros y lo que ignoramos, lo que decía antes de los poderes sobrenaturales, la mención a una especie de una suerte de divinidad que vela por las almas buenas, la vigencia de leyes milenarias, los valores, la elegancia, la belleza, el respeto, la compasión, la humanidad, valores tradicionales que contrastan con ese mundo mercantilizado, egoísta, ruin, violento, que es el del que se ocupa, en sus casos, el comisario, ¿no? De manera que... Muy interesante, bueno, muy interesante. muy atractivo, por estas 4 razones. Incluso como libro de viajes. Sí, incluso como libro de viaje, como decía. Por supuesto, si yo me fuera, si yo conociera a alguien que ahora se va a Mongolia, le diría, lectura para este viaje, llévate la serie de Gerald Deger, porque te va a poner en situación, sin duda. Muy bien, yo no sé si me quieres comentar alguna otra cosa o si vamos ya directamente con la música que va a ilustrar el programa de hoy, Alberto. Sí, voy a leer un texto, como siempre, y antes de él un texto que alude, lo anticipo, a una festividad, una especie de festival local que, bueno, que es tradición en Mongolia y al que va a asistir el Naadam, se llama, al que va a asistir nuestro comisario en un episodio de una de las novelas. Y antes una pieza musical innominada, no he sido capaz de encontrar el nombre, a pesar de que hay un vídeo que veremos en YouTube, que podrán ver nuestros oyentes en YouTube, pero ni siquiera con el nombre que aparece en el vídeo he sido capaz de ver si ese nombre, porque lo que he buscado parece que alude a un instrumento musical, no es exactamente al título de una pieza, ¿no? Es una pieza, por tanto, musical innominada del director de cine y compositor, vamos allá, Entaiban Anbantseren, si es que esto es siquiera una pronunciación aproximada de su nombre literal, al que se alude en una escena del primer libro. He dicho el director y compositor, no estoy seguro ahora de que sea director, he dicho director de cine, no estoy seguro ahora, dudo, no sé si es director de música, creo que es director de cine y compositor. Y entonces esa pieza, con música tradicional, con instrumentos tradicionales, sonará como cierre al espacio después de esta lectura de un episodio dentro de ese festival tradicional local, el Naadam, al que asiste nuestro comisario. Bueno, pues a ver cómo suena. Ian o Ian Manuk. Ian Manuk y la serie del comisario Gerald Delger. Venga, adelante. De pronto trajeron los caballos y la excitación se apoderó de los asistentes. Los chicos se convirtieron en el centro de interés de la muchedumbre, incluidos los luchadores, que los animaban a montar. Los jinetes tenían entre 5 y 12 años. A veces los luchadores se divertían haciéndolos montar a lomos de sus animales con una sola mano. Luego, los chicos formaron varios círculos para entretener a sus caballos y excitarlos. Entonaron cantos estridentes y agridulces. Se pusieron en línea y, a la señal de un anciano respetable, lanzaron sus monturas a galope tendido a lo largo de una quincena de kilómetros, acotados por los todoterrenos suicidas de parientes y seguidores, que asustaban a los caballos tanto como animaban a los niños. El inicio de la carrera despertó el fervor de la multitud. El ganador regresaría al cabo de 1 o 2 horas, si es que su caballo lograba evitar meter las patas delanteras en algún hoyo de marmota que lo enviara a partirse la crisma contra el suelo. Solo los arqueros y arqueras, bien apartados y de espaldas al resto, para no poner en peligro a nadie, continuaban ajustando sus tiros de 60 y 75 metros de distancia. A Gerald Delger le gustaban los arqueros. Él había sido el mejor del monasterio. Le gustaba sentir la tensión de los músculos cuando preparaba el arco y lo sujetaba, y el vacío absoluto que uno debía crear en su interior para que la mano no temblara. Él tenía la corpulencia para haber sido un buen luchador, pero prefería el arco. En el Naadam, sin embargo, este se había convertido en el deporte de las mujeres. Los hombres tiraban 40 flechas a una diana situada a 75 metros.
Las mujeres, menos de la mitad de las flechas, a dianas emplazadas a 60 metros. Pero los hombres que tiraban eran todos viejos. Pocos jóvenes querían practicar aquel deporte femenino, y ningún arquero conseguía plantar todas sus flechas en la diana. Era raro que un concursante escuchara a cada tiro el canto agudo del juez que gritaba su puntuación. Al final del primer año en el monasterio, Gerult Delger clavaba todas sus flechas en la diana. Era un arquero sin parangón. Para entregarlo, el monje de la época colocaba dianas al fondo del bosque, y Gerult Delger debía encontrar la línea recta que lo atravesara entre troncos y ramas. No había tocado un arco en mucho tiempo, pero tras su última estancia en el monasterio, sabía que la potencia y la precisión de su tiro permanecían intactas. Eso era lo que había vuelto a enseñarle el monje. Todo permanece siempre en nosotros. Somos nosotros quienes olvidamos. Observó por última vez la escena desde lo alto de la colina. Un Naadán en el campo, como los que había frecuentado durante su juventud. Cada mongol guardaba dentro de sí algún recuerdo inolvidable del Naadán. La primera kurda, el primer beso, el primer amor, la primera pelea, la primera herida, una ruptura, la soledad infinita en medio del gentío. No había duda de que ese Naadán iba a marcar también la vida de Gerult Delger.